mi gente? Bienvenidos a Espacio Ministry, gente con propósito. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad de poder reencontrarnos en este nuevo año. Así que felicidades a cada uno de nuestros seguidores, a cada una de estas personas que siempre nos han brindado su apoyo en este espacio. Agradecido del Señor como siempre. Hoy tenemos un tema muy interesante y quizás un poco picante. Así que le suplico, le pido a cada uno de los amigos que escriban ahí su comentario acerca de este tema. El tema que traemos es diferencia del noviazgo de hoy. Diferencias del noviazgo de hoy. Pero ese tema no lo puedo debatir yo solo. Así que hoy me hice acompañar de dos personas que me van a ayudar con este tema interesante. Ellos son muy especiales para mí. El pastor Yorky Rafael Ortega de la Cuarta Iglesia Cristo en la Santilla. Así que también me acompaña el pastor y presbítero nacional Pascual Santana, pastor de la Tercera Iglesia Cristo en la Santilla. Bienvenidos a este espacio Ministry, gente con propósito. Así que recibamos con un fuerte aplauso a los ministros Pascual y Yorky Rafael Ortega. Con un fuerte aplauso. Dios bendiga grandemente a los fieles oyentes de este espacio o canal Gente con Propósito. Somos más que privilegiados de estar aquí compartiendo con nuestro hermano pastor asociado Eugenio Díaz Pérez, para tener este tema que va a ser bien debatido con el aquí presbítero pastor Pascual Santana, que son gente, ya ustedes saben, ese tema lo manejan bien. Vamos a ver. Amén, Dios bendiga a toda la audiencia de Ministry con Propósito. Qué bueno, me siento muy agradecido de estar aquí con nuestro hermano Eugenio, ministro del Señor. Y para mí es un maravilloso momento poder compartir y a la vez edificar a través de la palabra del Señor aquellos jóvenes, ¿verdad?, que se están preparando para lo que es una nueva vida, una familia. Entonces es un tema, creo, muy interesante que podemos tratar en esta tarde. Amén, amén. Qué bueno, ¿verdad?, poder contar con esta persona tan querida por mí, los pastores Pascual y Yorky Rafael Ortega. Este tema, Pascual y Yorky, es un tema que quizá encontremos muchas personas comentando acerca de su parecer del mismo. Pero creo que, como usted decía, es muy propicio el tiempo, ¿verdad?, ya que las cosas han cambiado mucho. Los tiempos de ayer no es el mismo que hoy, pero el Evangelio es el mismo, ¿verdad? Amén. Entonces, como el Evangelio es el mismo, vamos a tratar este tema, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos para nuestros invitados. ¿Cuáles eran entonces las características? Sabemos que los tiempos de ayer no es el mismo de hoy, pero nosotros como cristianos tenemos un parámetro, ¿verdad?, a que seguir, porque hay un testimonio que guardar. Entonces, ¿cuáles eran las características de un noviazgo en el tiempo de ayer? Si podríamos hablar quizá de 20 años atrás, que no hace tanto. Ciertamente, la característica del noviazgo que podemos enfocarnos en el tiempo antiguo no se parece en el tiempo de hoy, en muchas facetas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque habían personas que quizás usted encontraba que no tuvieran pudor o no eran bien orientados, porque todo venía de la orientación de los hogares y de las personas que te habían educado. Entonces, si usted venía con una buena costumbre, aún todo, usted no había entrado a ser parte de una iglesia, a ser parte de ser un fiel seguidor de Cristo, por lo que sus padres le habían inculcado, usted tenía pues ciertas distinciones, ciertas restricciones. Que pudiéramos decir respeto, ¿verdad? O sea, un nivel de respeto que había, a diferencia. Claro. O sea, ¿por qué? Porque si hoy vemos, para usted llegarse a la casa de una joven que usted tuviera, una fémina que estuviera enamorado, había ciertos requisitos y habían también temores. ¿Cómo cuáles requisitos podríamos decir que había antes para usted acercarse a una joven que pudiéramos decir, ¿verdad? Esto era así en ese tiempo?
hay muchas formas que nosotros podemos encontrar y también podemos analizar a través de estos requisitos. Bueno, uno de los requisitos era que usted tenía que darte a reconocer de sus padres. Entonces la joven siempre tenía un temor, no que mi papá, mi mamá, siempre lo ponían por delante porque esa era la costumbre que se le había inculcado, que sus padres en sus hogares tenían que estar conscientes de lo que ellos realizaban. Y se encontraban algunos rebeldes, se podían encontrar, ¿verdad, Pascual? Sí, algunos rebeldes. Claro, eso es así. Y es bueno, Eugenio, Pastor Yorkie, que nos acompaña, diferenciar exactamente el tipo de noviazgo. Noviazgo cristiano, noviazgo mundano. Sabe que había jóvenes que llegaban a la iglesia y que no conocían el mundo, que tenían una vida ya hecha en el mundo, donde habían frecuentado diferentes tipos de jóvenes y mujeres en la calle, porque tenían ese conocimiento ya mundano, ¿verdad?, carnal, y no entendían el propósito. Y ahí es que entra lo que es el pastor, entran los líderes de la iglesia para orientar a ese tipo de joven que va a la iglesia sin ningún tipo sin ningún conocimiento de cómo son las cosas, espirituales. Entonces, una de las características que yo podía observar en aquellos tiempos de los jóvenes era el temor que muchos de ellos, claro, siempre con sus excepciones, pero la mayoría de los jóvenes cristianos que tenían ese temor de Dios, antes de dirigirse a una joven, a veces hasta con vergüenza hacerlo, se manifestaban ante Dios primero, se oraban a Dios. Hoy es diferente y eso lo podemos ver. Se buscaban una dirección. Una dirección a Dios. Muchas veces tenían un consejero en la iglesia, alguien que lo orientara, lo dirigiera hacia el paso que ellos iban a dar. Y luego, muchas veces hasta cómo dirigirse a esa joven. Había personas en la iglesia que estaban para enseñarle, instruirlo, porque especialmente aquellos jóvenes que vienen desde pequeños, subiendo en el Evangelio, quizás no tenían el conocimiento para hacerlo, no había tantas redes sociales, no estaban tan contaminados con lo que se estaba movilizando en estos tiempos de hoy, entonces se sentía con timidez de poder acercarse a una joven y quizás expresarle aquellos sentimientos que tenían hacia esa persona, sentimientos amorosos, claro está. Entonces, ahí es cuando entra lo que es el temor a Dios, los valores, los principios, el pastor Yorkie, que pueda tener esa persona. Que es probable que no llevara los principios de la iglesia, de la casa, los valores que pudo haber adquirido desde su casa, quizás no tenían valores, pero cuando entran al Evangelio, que son doctrinados, que la importancia de una buena doctrina y de una buena enseñanza, para que ese joven pueda saber a qué va y cómo lo va a hacer. Exactamente. Y eso es algo que de lo que enfocó el pastor Pascual, era que la enseñanza es lo básico, lo fundamental, de que los jóvenes absorban la enseñanza de las congregaciones. Bueno, mayormente nosotros podemos manejar ese tema porque crecimos en el Evangelio y fuimos jóvenes y supimos lo que es la juventud dentro del Evangelio y el noviazgo dentro del Evangelio. El respeto, la cual nosotros teníamos para dirigirnos hacia una joven. Y el pensar cómo dirigirnos con el temor. Porque había un temor que hoy no lo hay. Sí. No hay ese tipo de temor, no lo hay. Es que en esa época también existía un poquito más lo que... o sea, aparte del temor, no sé si era que el temor producía eso, el romanticismo del noviazgo de la época. Porque antes había una introducción, Pascual y Yorkie, que se hacía a través de una carta. Se estaba en la carta y había una característica muy peculiar, que era lo que era el respeto. Especialmente en el Evangelio, ustedes mencionaban, había una condición muy especial, porque no solo había que respetar a esa chica, había que también, había un respeto que había que mantener por la condición de ser cristiano. O sea, que no era algo que tú ibas a encaminarte a la ligera, como cuando no eras cristiano. O sea, cosa que de verdad se necesita, porque hacía puro lo que era un noviazgo, ¿verdad?, en ese entonces. Eugenio, yo conozco jóvenes que
ellos ponían señales a Dios antes de aún de dirigirse a esa joven, ya abiertamente. Sí habían pasado alguna palabra, ¿entiendes? Sí. Entre ellos, pero ya directamente, jóvenes que lo que hacían era comunicarse con Dios varias veces y le ponían señales. Señor, que yo me la encuentre en tal lugar. Señor, que ella sienta eso mismo. Señor, que cuando estemos en el culto vaya con este tipo de ropa o diga tal palabra. O sea, ponían esas señales a Dios. ¿Y qué pasaba? Que Dios respondía a esas señales, porque cuando es de Dios, si tú eres la persona de Dios y tú oras al Señor, Dios te escucha. Porque yo sé que Dios escucha y Dios habla a la vez. No solamente que escuche, Él habla y responde a nuestras peticiones. Dios quizás no te va a aparecer ahí como una persona y te va a hablar, yo soy Dios. No te va a aparecer así, pero tú le pones señales al Señor y tú puedes ver las señales que el Señor te da y te dice si verdaderamente corresponde. Y lo importante es que la joven a la cual la persona se va a dirigir, si es de Dios también, Dios también se la revela. Amén. Y muestra los intereses que Dios tiene verdaderamente en esa relación y en ese noviazgo. Porque es algo que yo siempre he dicho, que Dios no une carne. Eso se ve en el mundo, Dios une propósito. Sí. Amén. Ministerio. Dios une ministerio. Muchas cosas detrás de eso, sí. Bien, muchas veces no es que los dos somos evangelistas, que los dos somos predicadores, que los dos somos adoradores, porque yo soy adorador y usted es predicador, predicadora. No es eso. Muchas veces es que el reparto que le da uno al otro, repartir el ministerio que tiene uno. Exacto. Es un ministerio en común. En común se manifiesta lo que es la ayuda idónea de uno hacia el otro. Exacto. De verdad que es muy bueno. Una pareja es un complemento. Exacto. Un complemento y una ayuda para un núcleo que van a formar. Recuerdo que cuando nosotros buscábamos pareja, buscábamos ciertas características, que sea de Dios, que sea espiritual, que sea de Dios, que busque del Señor, que ame a Dios por encima de todas las cosas. Me gustó algo que, aparte de eso que acaba de decir, que también mencionaba el pastor, sobre las señales. Yo tengo experiencia sobre las señales. Tuvimos experiencia. Y de verdad que podemos hablar del tema, porque cuando tú quieres agradar a Dios, se pone señal. Amén. Cuando tú quieres que Dios sea el centro de esa relación, cuando tú quieres que esa relación sea de Dios, entonces se hacen las cosas de la manera correcta. Se pone que Dios sea quien apruebe esa relación. Yo conozco un pastor que él testificaba, que él me decía, que él le puso una señal de encontrarse en la capital, en una calle de Santo Domingo. Oye, encontrarse específicamente en esa esquina. Dios. Y precisamente ahí se la encontró. Pero lo más importante es que ella también puso la señal. Cuando algo de Dios, o sea, estaban conectados. Cuando algo es de Dios, eso es así. En Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Amén. Porque Dios pone en el corazón de las personas. Ya había una conexión espiritual. Porque sabemos que cuando hay reparto de Dios, cuando Dios está ahí, hay una conexión espiritual. Y podríamos decir que también otra característica de lo que es el noviazgo de ayer, una de las características que tenía, era que cuando eran así, bajo esos parámetros que ustedes bien han definido, permanecía. Claro. Dígame, eso era hasta que la muerte los separe. La palabra divorcio no aparecía ahí. La palabra separación. Y no estamos hablando de que no tenían problemas comunes como la tienen todas las parejas del mundo, sino que como era de Dios, era un complemento, como ustedes acaban de decir, era un complemento que había de uno hacia el otro. Y cuando era del ministerio, ahí estaba. Cuando era para lo de la casa, ahí estaba. Había la situación común de pareja. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Eso es así. Eso es así. Había perseverancia. ¿Por qué? Porque había una zapata hecha. Que dice la palabra que cuando si tú edificas sobre la arena, va a venir las tempestades, los vientos, le van a dar a esa casa con ímpetu y te la van a llevar. La van a desaparecer. Pero ¿qué pasa cuando tú edificas sobre la roca? Cuando tú fundamentas sobre Cristo. Entonces, cuando un noviazgo se fundamenta sobre Cristo Jesús, sobre el fundamento de la palabra de Dios, un noviazgo que va firme. Entonces, cuando llega el matrimonio, ya está sazonado, está cocinado, está preparado. Y cuando vengan aquellos vientos que van a llegar,
Ya están fundamentados. No hay matrimonio que me diga a mí que ya tenga un tiempo de matrimonio que no le hayan llegado esos vientos, que no le hayan llegado esas tempestades, pero que se mantiene firme. Le dan duro a aquella casa, pero esa casa permanece fundamentada ahí firme en la roca. Pues bien cimentada. Sí, claro. Y eso le permite ese lujo de poder perseverar en medio de la tormenta. Eso es así. Amén, amén. Eso es maravilloso y de verdad que eso nos hace recordar, nos hace entrar en ciertas remembranzas, como dicen, y recordar, ¿verdad?, de cómo deben de marchar las cosas realmente dentro del Evangelio. A propósito de eso, de esta pregunta de cómo era el noviazgo, ¿verdad?, en esos tiempos de ayer. Si comparamos ahora, ¿cuál es la característica de un noviazgo de hoy? Bueno, si hacemos una comparación, se pierde mucho, porque una de las cosas que se ha perdido es el respeto. Se ha perdido el respeto fuera del Evangelio. Y también algunos de nuestros jóvenes también, podemos decir, porque no son perfectos tampoco. Pero también hay algo fundamental que se ha perdido: esperar en Dios. Buscar la dirección de Dios. ¿Qué punto acaba de tocar el pastor Yonki? Esperar en Dios en este tiempo. Es difícil eso, pastor, esperar en Dios en este tiempo, a que esa sea la pareja ideal, que sea mi manzana, mi media naranja, como dicen por ahí. A propósito de las características que hablaban los pastores de cómo era un noviazgo en el día de ayer. Hablaban los pastores de que estaba la condición de respeto, estaba esta condición especial de que esto fuera de Dios, de que se le pusieran señales y estas cosas. ¿Está dispuesto un joven de hoy a esperar en Dios? Bueno, sí hay un remanente. Yo me acuerdo de la palabra que nos enseña cuando Elías le dijo al Señor: mira, solo quedo yo. El Señor dice: mira, hay 7,000 que no han doblado la rodilla, pero vale. O sea, siempre hay un remanente que está dispuesto a pagar el precio, que se guarda para el Señor. Pero la gran mayoría en estos tiempos está muy acelerada. ¿Qué es lo que está pasando? Sabe que los jóvenes hoy día están enfocados en lo que es las redes sociales. Voy a mencionar de nuevo ese punto. Se está impulsando, tanto lo que ven en las redes sociales lo impulsa a un nivel mundano de concupiscencia, que nos lleva a caer en fracaso. Y decía alguien: no, son las hormonas se le aceleran por todos los pollos que han comido. que se han comido. No, es que hoy día usted ve jóvenes que llegan a la congregación y tienen 2 o 3 meses de cristianos, ya se están enamorando. Ya están tirando sus ojitos. Sí, a tiempo pasado, donde el joven primeramente hace una zapata en el altar, buscando a Dios. Lo primordial que es que una persona, cuando un joven conozca a Dios bien de lleno primero, tenga esa relación con el Señor, que se enamore primero de Dios. Esté enamorado de Dios. Después que se enamora de Dios, entonces ya, claro está, tiene que dirigirse a una pareja, pero usted no puede ya los 2 días, a veces ya usted está buscando, y no solo está buscando, sino que uno de lo que está pasando hoy día es que voy allí y le tiro a aquella, voy allá, en aquella actividad veo que también le tiro, y a veces estoy hablando con 3, con 4, con 5, con 6 a la misma vez. Entonces es una persona que va un camino acelerado hacia el problema. Pastor, usted va a tener problemas. Es una mala práctica. Es una realidad, eso es lo que estamos viendo hoy, y por eso hay tanto divorcio. Sí. A destiempo. Dentro de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque personas que se enamoraron, así, no buscaron ni siquiera la dirección de Dios, muchas veces hasta se rebelan contra los líderes de la congregación, que el pastor lo llama y lo aconseja, y el pastor se convierte en su enemigo prácticamente, porque entiende, pues el pastor tiene su esposa y allá él, entonces yo. Pero él no, o sea, por ahí es donde se va. Lo que sigue, sí. Wow, qué diferencia, ¿Entiendes? No se dejan llevar de consejo. Entonces, no, yo me enfoqué ahí, me voy por ahí, aunque me explote, me lleve una patada, por ahí es que me voy. Y es una persona que no analiza primero. Y oiga, Pascual, que nosotros los pastores somos orientadores, y ellos,
pues en su inmadurez dicen, el pastor no tiene que buscarme mujer a mí. O sea, el pastor no tiene que buscarte esposa, claro está. El pastor es un orientador para que a través de la gracia de Dios tú des un paso decisivo, un paso de fe. Porque yo le decía a la juventud, ella, le digo, miren, si la joven ama a Dios sobre todas las cosas, si la joven pues se enfoca y es una buena hija en su casa, entonces hay buena esperanza en esa joven. O sea, si nos fijamos a ver cuáles valores posee esa persona. Sí, porque fíjate que la juventud realmente actúa sin pensar en el futuro, sino por lo que siente en ese momento. Sin pensar, bueno, recuerden que el casarse en el Evangelio es un matrimonio serio. No es algo que usted lo puede tomar a la ligera. O sea, usted agarrar y casarse sin ver esos valores, sin ver que esa persona posee esos valores, que si no lo posee, de seguro que va a ser un problema en el matrimonio. De seguro que sí. Y oiga lo que le voy a decir un consejo a la juventud, oiga. No juegue con fuego porque el que juega con fuego se quema. Entonces estos jóvenes que les gustan coquetear, 2 y 3 jóvenes, y aún nuestros evangelistas, gente que dicen que son de Dios, que buscan de Dios, dice la palabra que usted se ha atraído y seducido, y a través de eso entonces da a luz el pecado. O sea, si usted se pone a jugar con fuego, usted se va a quemar. Atención evangelistas Entonces, y jóvenes en general. Jóvenes. No estamos en contra de ustedes, es que le estábamos orientando. Amén. Yo quiero que los jóvenes le queden claro esto. Usted tiene que respetar para que usted consiga algo bueno en la vida. Entonces, si usted va a estar enamorando una en una iglesia, otra en otra iglesia, cuando viene a veces las juntan todas y hablan entre ellas, y cuando ve usted tiene un problemón que dice, ese joven es un carnal, yo no quiero nada con ese joven. Quizá ahí estaba la que Dios quería para usted, pero usted dañó el plan de Dios por quererse adelantar. A Dios no se le ayuda. Usted tiene que buscar que Dios sea el que lo guíe, pero no tratarlo de ayudar. Entonces, uno de los tropiezos de nuestros jóvenes es desesperarse. Muchas jóvenes se desesperan, quieren un esposo, no esperan el tiempo de Dios. Entonces, cometen errores por esto. Ellos hay unas estadísticas que no están bien definidas, pero hay unas estadísticas de que hay un alto índice de divorcio dentro de las iglesias cristianas, en sentido general. O sea, que el porcentaje es alto cada día. Y yo creo que este alto porcentaje se debe a mucho de lo que los pastores nos acaban de expresar, ¿verdad? Con palabras bien claras y llanas. Si no esperamos el tiempo de Dios, si no buscamos la confirmación de Dios, si no observamos que esta persona tiene los valores que necesita, ¿verdad? Porque yo estoy buscando un complemento para mi vida, que será mi pareja, será mi pareja idónea. Entonces, yo necesito que tanto ella de mí como yo de ella estemos acordes a lo que Dios espera de nosotros. Correcto. Para que seamos una pareja feliz. ¿Verdad que sí? Entonces, realmente, vuelvo y reitero, la intención no es que luego digan por ahí, bueno, estos pastores se han cogido con nosotros la juventud. No, esa no es, no. Creo que el propósito más bien es orientar. Orientar en el sentido de que se entienda que cuando hacemos las cosas bien, ¿verdad? Bien, y buscando sobre todo agradar a Dios, las cosas salen bien. Correcto. Entonces al final, cuando me case, no voy a tener un problema en el matrimonio. No voy a tener un demonio, porque he oído casos de parejas, ¿verdad? Que esposos que van y se quejan con los pastores y dicen, pero eso es una demonia lo que yo tengo en la casa, o viceversa, ¿verdad? O sea, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen ustedes que luego esta manifestación es lo que provoca estos divorcios dentro del Evangelio? Lo que lo que se hace a vapor no se cocina bien. O sea, cuando usted no le da, cuando usted entra algo y de una vez lo saca rápido. Porque si usted lo hace a vapor pero con su tiempo, lo entra caliente y lo deja que se... Pero usted no permite que eso tenga tiempo. Y la persona, yo no soy cocinero, pero yo veo que empieza muchas veces echan los víveres con el agua fría y cuando va calentando, ahí se va un proceso y pasa un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe qué? Al ir tan acelerado, no se detiene a conocer, a analizar qué es lo que van a hacer. Porque
Porque lo primero que tiene que un joven observar es cuál es el comportamiento de esa joven en la casa. ¿Cómo le responde a su madre? Cómo esa joven responde a su mamá, si cuando la mamá la manda a fregar o a limpiar en la casa, va y lo hace con amor, o lo hace pero porque está obligada, protestando. Si no respeta a su mamá, si no respeta a su mamá, menos te va a respetar a ti. Si no respeta a su papá, menos te va a respetar a ti. Pero a viceversa en el varón. Una joven, yo entiendo que debe hasta de ir a la congregación, si no son de la misma congregación, donde ese joven se congrega, y preguntarle a los líderes cómo es él. Si hay un interés realmente, debo de indagar. Porque lo primero que usted debe hacer es que esa persona ame a Dios. Si no ama a Dios, no me va a amar a mí. ¿Entiendes? Pues, si ama a Dios primero, sobre todas las cosas, los líderes de esa congregación, siendo un joven con principio, bueno, ya es un indicio. Ahora, vamos también a ir por su sector. Porque bueno, indagar. Sí, ¿cómo es en el barrio? Sí. ¿Cuál es la percepción que tiene la gente del vecindario de esa persona? Correcto, porque ¿qué es lo que pasa? Después que tú tomas una decisión como esa, tan seria, no hay vuelta atrás. Entonces, muchos han pensado, bueno, yo tomo la decisión de me voy a casar, pero voy a, un tiempo yo dejo eso, cualquier cosa yo dejo eso. No tienen ese principio. La Biblia dice que pues, si usted se casó es un matrimonio que es para siempre. Exacto. Que es una persona que usted eligió para usted vivir. Por esa razón, usted debe de primero que orar. Orar antes de, no es, somos novios y vamos a orar. Bueno, eso se está dando mucho. ¿Entiendes? No es orar antes de ser novio. Sí, es antes de. ¿Entiendes? Buscar la dirección de arriba. Sí. Antes de ser novio, comunicarse con el Señor. Y después, entonces viene el proceso para conocerse, porque es otra. Hay personas que están muy aceleradas por enamorarse, pero duran 2 y 3 años en la casa, manoseando a esa muchacha, quemando a esa muchacha, y luego, no me interesa, vamos a dejar eso. Pero ya tiene verdugo. O sea, pastor, que después ya hay un verdugo, hay 2 años, 3 años amasando harina. Ay, amasando harina. Es fuerte. Manoseando. Y después decir, mira, yo creo que esto no va a funcionar. Oye, yo creo que esto no va a funcionar. Vamos a tomarnos un tiempo. O sea, es una era moderna que estamos viviendo hoy en día y esos son los términos que se utilizan. Pero ustedes creen que así es como debe funcionar. Después de un tiempo de amasar harina, y yo sé que todo el dominicano entiende a qué nos estamos refiriendo, usted luego va a dejar eso todo manoseado para luego decir que ya no, como que esto no era de Dios y ya. Exacto, esto no es de Dios. Ya Dios me dijo que esa no era la mía. Tiene 3 años y ahora Dios le dice que esa no es la de él. Pero tampoco en el momento de introducirse en el noviazgo le preguntó a Dios si esa era la de él. Sí, exacto. Él entró porque ella me gustó. Ella me gustó, yo le gusté y vamos a realizar. Pastor, estoy orando con una muchacha. Pero ya cuando le dicen al pastor que están orando es porque hace rato ya tienen amor. Exacto. Entonces esto Dios también lo ve desde el cielo. Ese es otro principio, o sea que antes un joven se acercaba a su pastor para decirle, pastor, yo quiero ponerme en oración. Y que ore. Exactamente, para que el pastor también ore con esta persona por este propósito, para que el Señor confirme. Esta es la base fundamental, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios sea quien confirme. No, hoy en día es lo contrario. O sea, primero se ponen de acuerdo ellos, son novios y están orando. Sí, entonces no va, cuando hablan con él, como decía el pastor Yorkie, cuando hablan con el pastor ya son novios hace tiempo. Son novios hace tiempo. Que ahí ya están en una falta, desde ahí ya hay una falta. Yo cuando un joven habla conmigo, me dice que está orando con una joven. Yo le digo, pero me dice después que está orando. Después de que está orando. Porque cuando no es que está orando por ella, es que ya ellos son novios. Son novios prácticamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo le aconsejo a los jóvenes? Yo les digo, miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es, antes de oren individual primero, porque esa no es tu novia. Tú estás orando para ver si verdaderamente esa es la aprobación de Dios. Entonces, tú primeramente ora al Señor. Entonces, después que tú ores,
y busque confirmación y que yo como tu pastor esté orando contigo y que tú pongas los hermanos del ministerio de oración de la iglesia a orar, que estemos orando y que ya Dios vaya allanando el camino, entonces, y que también Dios haya tratado con ella. Entonces ahí hay un compromiso. Pero ese compromiso no es, y yo soy claro, ese es mi concepto, no es para usted durar 2 años de amor. Muy buen punto. Ese compromiso no es para eso. Por eso es que se ora primero. Entonces es un proceso para conocer, que ya usted entonces sí va conociendo a esa joven, que tampoco no es un proceso para usted tener una esposa, una marinovia, un marinovio, que es otra cosa. Otra no, situación. tiene la antesala El matrimonio. no, yo diría de usted quemarse, esa es la orilla de la candela. Entonces, no me diga usted a mí que una persona con besos profundos, acariciándose profundamente y tocándose cierta parte, no va a incitar, de verdad, tener ya lo que es la relación sexual directamente. Porque estoy hablando ya cuando es tener el sexo ya con una... consumar lo que es ya... Consumar lo que es una penetración, para hablar claro. Sí. Porque hablamos de sexo, pero usted tiene sexo con una persona que no tenga ya el acto directamente. Entonces, según supe, pastor, disculpe, que ya la relación sexual comienza desde que se comienza a tocar. Entonces, Pero usted comienza a tocar, o sea que la penetración ya viene siendo como quien dice ya la última perita de la relación. Entonces yo entiendo que si usted, esa no es su esposa, no debe estar tocando cierta parte. ¿Me entiende? Igual y viceversa la joven, no debe estar tocando cierta parte que te va a llevar a ti a cometer hechos que después te va a avergonzar y te va a hacer apartar de lo que es el evangelio, porque a veces cuando pasan esos fracasos, y ya por experiencia lo he visto, terminando el noviazgo, no se casan. Entonces, a veces cuando se casan, porque probablemente metieron la pata y vino un fruto de esa equivocación que hicieron, no dura mucho el matrimonio. No, al final termina rompiéndose porque no es de Dios. No es de Dios. Y eso lo hemos visto, ¿me entiendes? Tenemos experiencia de eso, jóvenes que hemos visto en esa situación. Entonces, por eso es que yo le aconsejo a los jóvenes que hagan las cosas bien. Primero que oren, que se comuniquen con el Señor y que conozcan verdaderamente a esa joven. Hay algo importante que yo no puedo dejar pasar, es que lo primero que debe hacer un joven tiene que ser una joven de fe igual que él y de la misma religión especialmente. Exacto. Porque yo he visto jóvenes enamorados de una joven de otra religión, que no es su misma fe, no es su misma creencia. Es como si fuera yugo desigual, ¿no? Es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Van a existir Porque ciertos choques. es un mismo Dios. Me digan, hay personas que dirán, no, pero es el mismo Dios que le servimos. Es el mismo Dios, pero no tenemos la misma enseñanza, La misma doctrina. la misma doctrina, la misma costumbre, y mañana van a chocar esos cruces de ideas diferentes, de convicciones diferentes, que pueden tener las personas, van a chocar. Entonces, debe ser de la misma fe, de la misma religión que usted le está sirviendo al Señor. No específicamente la misma congregación, pero sí de la misma religión, que tenga esa doctrina. Exacto. Porque sabía que aún dentro de nosotros, y todos lo sabemos, como cristianos, hay diferentes tipos de doctrina y diferentes tipos de enseñanza. ¿Me entiendes? Entonces llega un momento de que esos van a chocar y ahí vienen los conflictos. Por eso es bueno ponerse de acuerdo antes de poner los puntos claros, para que haya una perseverancia en lo que es ese matrimonio que ya fue consumado. Y enfocando lo que dice el pastor Pascual, es tanto que lo que comienza, yo le decía a los jóvenes, lo que comienza mal termina mal. Entonces, si usted le dio rienda suelta a la carne, el noviazgo cristiano no es igual que el noviazgo mundano, porque hoy en día, a diferencia de antes, en el noviazgo los jóvenes no tenían relaciones. Habían de 100, habían 10 o 20 que practicaban, pero la mayoría de los jóvenes tenían un noviazgo sano, de besos. Pero
ahora, hoy en día, el noviazgo es como si fuera un prematrimonio. Entonces, los jóvenes cristianos... Hay que conocerse primero. ¿Cómo debería ser el noviazgo cristiano hoy en día? Ya para ir concluyendo, ¿y qué consejo le daríamos a esa juventud que nos escuchen, que van a ver este programa, acerca de cómo debe ser el noviazgo realmente? Amén. El noviazgo, en mi concepto, cristiano debería ser diáfano, transparente. Juventud que va creciendo, busquen la dirección de Dios. Si ese joven, usted lo ve que es agresivo en su casa, con su madre, con su padre, ojo con ese joven. Porque pídale la dirección a Dios a ver si ese es el suyo. Ahora, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Si Dios le dijo que ese es. Porque la juventud piensa que los líderes están como para condenarlo, para crucificarlo. No, los líderes estamos para orientarlo. Y yo soy uno de los que pienso que el Evangelio debería de hablarle como el tiempo de antes. No sé si usted está de acuerdo conmigo, ministro Santana. El tiempo de antes había encierro en cuanto a abrirle la mente a nuestros jóvenes de las cosas que tenían que hacer y acontecer. Y a la juventud hay que hablarle del sexo, a la juventud hay que hablarle claro, porque en las redes sociales lo ven. Y del peligro que le asedia como cristiano si no hacen las cosas de la manera correcta. Exacto. Porque Satanás está al acecho y está buscando, ¿verdad?, la mínima brecha que se le permita para poder introducirse y hacer que una relación que pudiera ser bonita en Dios, con un buen testimonio, se convierta en algo, ¿verdad?, desagradable, en un mal testimonio, no solo para la iglesia, sino hasta para la comunidad. Amén. Y esto que le voy a decir, que el matrimonio lo constituyó Dios. Entonces, yo digo que el enemigo se ha encargado de destruir nuestra juventud. Y si el enemigo destruye la juventud, que es el futuro de una nación, y los futuros líderes de las congregaciones, imagínese usted que el futuro esté destruido. ¿Para dónde va la sociedad? ¿Para dónde van las iglesias? Entonces, nuestros jóvenes hay que cultivarlo y enseñarle, orientarle cómo es que deben de manejarse, tanto en un noviazgo para llegar a un matrimonio, y tanto como hombres y mujeres de Dios. Si usted es un buen hombre de Dios y ella una buena mujer de Dios, y hay un complemento y se entienden, y Dios le dijo que sí, ese matrimonio no va a fracasar. ¿Cuál? Sí, correcto. ¿Cómo debe ser? ¿Qué consejo le podríamos dar? Hemos hablado de eso, pero yo quisiera abundar un poco más en cuanto a lo que es el noviazgo dentro de la iglesia cristiana de hoy. Un joven debe respetar a lo que es su comprometida. Debe respetarla, no inducirla a hacer cosas que le vaya a perjudicar, no maltratarla, porque desde ahí ya la joven puede ir observando. No, tiene que respetar sus ideas, no lo que yo diga, porque yo soy el hombre de la casa, yo soy el macho. No, ella también tiene ideas que tiene derechos a emitir, la verdad. Entonces, otra cosa es que los jóvenes tienen que cuidarse, especialmente si ya son novios. No deben estar solos. O sea, en el sentido de, bueno, mis padres no están ahí, el joven se va para la casa, como yo veo en estos tiempos, y el día entero con la joven ahí. Solito. Solo los dos. Porque es una tentación, es una provocación. Es una brecha, como decíamos. Pero claro, Jesucristo dijo que, el mismo Jesús dijo que esta carne no se arrepiente. Porque Jesucristo dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Que de la carne es muy débil. Entonces, aunque el espíritu en sí, usted no va dispuesto a fallar. Usted va con otro pensamiento. Pero allá los dos solos, ya va a traer algún tipo de consecuencia que le va a afectar en su vida, en su vida emocional y espiritual. Entonces no es que no haya privacidad en esos jóvenes, tiene que haber un tipo de privacidad. Por ejemplo, usted va a la casa a visitar, no va a tener ahí a la suegra en la galería sentada con usted, escuchando la conversación y oyendo todo lo que están hablando, no. Como le va a poner al hermanito, como se hacía antes en los campos, el hermanito ahí sentado. Hay muchas historias con eso. No, porque usted tiene la libertad para usted hablar entre ustedes dos cosas
pero sí tienen que tener cuidado en estar solos. Otra de las cosas es no estar tocándose. Me voy a... Hasta yo voy con fulana a comer helado. Es su novia, pero tiene que tener cuenta con eso. Tiene que tener mucha cuenta. Te va a comer helado. Llévese invita a un hermano más. ¿Entiendes? Que la acompañe, que vaya y cómase su helado. No, pero nosotros queremos estar un momento solo. Si va a llegar todo ese tiempo, usted lo va a tener. Cuando usted se case, usted va a tener todo el tiempo. Comerse todo el helado que quiera. Sí, a sola lo puede hacer temprano. con su esposa, sí. No tarde de la noche. No tarde de la noche, pero bueno, de día, pero es peligroso por el testimonio. La Biblia dice que hay una nube de testigos que no está observando. ¿Me entiende? Entonces, eso le puede afectar a usted. Y eso se va a ver como un poco radical. Hay mucha gente que yo sé que ahora mismo está contradiciendo esto que yo estoy diciendo, pero yo tengo que expresar. Sí, yo sé que los comentarios van a fluir por ahí. Yo tengo que expresar lo que yo entiendo. Exacto, y que entendemos. Ahora, de que usted lo haga así, exacto, y eso depende de usted. Pero yo le aconsejo a usted que es para que usted se conserve y conserve ese matrimonio santo, sano. Porque no se trata solamente de ellos dos, se trata de que hay un testimonio que hay que guardar como cristianos, y eso es lo que queremos que se entienda. Es un noviazgo que usted va a conservar sano. Cuando llegue al matrimonio no va a tener ese tipo de problemas de que hace, porque hay un dicho que dice que la sorpresa como que se da ya, y de hecho dice la Biblia, yo para qué esperarlo si ya me dijeron la sorpresa. Exacto. O sea, que yo no estoy esperando. Si ya yo probé, si ya yo vi, No hay curiosidad. no tengo la curiosidad, la esperanza de lo que yo voy a hacer. Entonces, hay personas, no, porque es otra mentalidad mundana. Porque yo tengo que ver, porque yo no sé después que me caso, si no me gusta, que yo llevo. Entonces, bueno, ore a Dios, porque no oro a Dios. Porque es diferente al mundo. El problema es que queremos ligar una cosa con otra. Si usted verdaderamente oró a Dios y puso señales al Señor, el problema es que no hay oración, nada. Si no hay oración. Cuando estamos orando, no mentira, usted no está orando nada. Es su novia que está conversando, ya se besan y todo. Pero no está orando. Ahora, si usted oró al Señor y Dios le confirmó, Dios no le va a dar nada a usted que le pese. Y si usted la ama en realidad, la respeta. Si usted la ama en realidad, usted no tiene que buscar probar nada, porque lo que Dios le va a dar, se lo va a dar bueno. Mire, yo recuerdo que yo tenía un tío que él iba, y no era cristiano en ese tiempo, a la casa de una enamorada que él tenía, y el papá se sentaba en medio de los dos. Oiga bien, pero estos son unos tiempos muy permisivos, donde los novios llevan a las novias a su casa, donde las novias van y visitan a los novios a su casa. Entonces hay demasiada libertad, pero también depende de nosotros. Sí. Porque el mundo está cambiando, la sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado, pero depende de nosotros. Los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. De hecho, el apóstol Pablo habla en el libro de, creo, 2 Corintios, que nos dice 7, por ahí, en el capítulo 7, 5, por ahí. Él dice que para, si usted no tiene un don de continencia para estar, porque hermano, se case. ¿Me entiende? Cásese. Si usted no puede contenerse. Si no puede resistir, aguantarse. Entonces usted se casa. Pero como le digo, en ese sentido, y que ese noviazgo no sea muy alargado, porque otra cosa lleva la separación, uno lleva a la otra, de una pasa a la otra. Entonces lleva a la desesperación, y ya tenemos tanto tiempo, y hay cosas que se paman ahí. ¿Entiendes? Entonces, mira la desilusión. Entonces es importante que usted antes de ore bien, óigame bien, la palabra central de este tema que hemos hablado hoy es oración. Ore bien. Después trate de conocer quién es esa joven, quién es ese joven. Posee valores. Obsérvelo en la iglesia si ora, porque imagínense, un joven que no ora, se congrega a veces. ¿Entiende? No hay un buen testimonio en la iglesia que usted está mirando. ¿Qué va a pasar mañana? Ese no es cristiano. ¿Qué va a pasar mañana? Eso le va a traer un problema. Claro, consecuencias. Sí. Un joven que en la iglesia le esté tirando a todas juntas. ¿Qué va a pasar mañana?
No, inclusive, Pascual, que se den hasta cierta contienda por causa de eso. Por causa de eso. Que se ve bastante feo dentro de lo que es el Evangelio. Y dentro de la la iglesia. palabra dice que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces, los principios matrimoniales son los mismos. Cuando usted va al estado civil, le dicen lo mismo que le decían hace 2000 y pico de años. Son las mismas Entonces, palabras. son los mismos estatus de un matrimonio. Entonces, lo que cambian son las personas que no quieren aceptar la orden y no quieren aceptar las cosas como en realidad deben de hacerlas. Correcto, al ser humano no le gusta hacer lo correcto. Pero nosotros, que somos cristianos, tenemos que marcar la diferencia. Ahí es donde está el detalle. Necesitamos ser diferentes. Correcto. Así que agradecemos, ¿verdad?, a los pastores Yorky Rafael Ortega, el pastor Pascual Santana, por el desglose de este tan importante tema, la diferencia del noviazgo de hoy. Queremos una vez más decirle a los jóvenes que el objetivo principal es ese, que ustedes puedan orar a Dios, buscar, ¿verdad?, la dirección de Dios ante todas las cosas. Si ustedes quieren un buen matrimonio, pongan a Dios primero en ese matrimonio. Si quieren una confirmación de que esa relación es de Dios, busquen de Dios primero. Todo enlazado, como decía el pastor o como decían los pastores, en la oración. Si no oramos, no vamos a recibir una confirmación. Y si nos desesperamos, entonces al final lo que vamos a cosechar es fracaso. Un matrimonio disfuncional, con muchísimos problemas y separaciones al final. Así que, señores, le agradecemos a Dios, agradecemos a los pastores Pascual Santana, York, una vez más, por tan importante entrevista que nos han dado de este tema. Así que compartan este video, suscríbanse al canal, ayúdenos a que este mensaje le pueda llegar a muchos jóvenes que necesitan una orientación sana de cómo deben de manejarse en su noviazgo, en su relación, en especial si son cristianos. Así que, pastores, si tienen sus redes sociales y quieren darla a conocer, este es el momento para que las personas les puedan visitar a las iglesias o a sus páginas, ¿verdad? Primeramente agradecerle por la invitación. Estamos en el sector Villa Maranata, allá en la tercera iglesia Cristo de las Antillas. Están invitados los que deseen ir. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia. Pero sí, allá nosotros le damos un buen recibimiento. Y nada, nuestro Facebook es Pascual Santana, ahí mismo me pueden encontrar. Y cualquier consejo, cualquier pregunta directamente, pues nos la pueden hacer. Sí, nos sentimos privilegiados y agradecidos de ser parte de tu canal, de estar compartiendo esta palabra con el poco tiempo de glosar algunas cosas. Pues, que sí, porque es un tema bastante amplio. Estamos ubicados en el patio de Santa Fe y está la cuarta iglesia de Cristo en las Antillas. Nuestro Facebook funciona como Pastor Evangelista Yorky Rafael. Me pueden encontrar por ahí y alguna sugerencia, estamos dispuestos pues a compartirla con ustedes. Así que gracias, pastores. Gracias, de verdad, nos sentimos agradecidos. Hasta aquí su espacio Ministry, gente con propósito.